Andino Rodríguez, ex ministro de Salud Pública. Qué gusto enorme, Pancho. Siempre es grato conversar con usted. Lo veía el otro día ahí en la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, a la distancia saludábamos. ¿Cómo le va? Buen día. Doctor. Alberto, un saludo cordial y a todos quienes hacen I-99 y a los ecuatorianos que escuchan esta prestigiosa emisora. Aquí junto a Verónica Landeta, mi estimado doctor. Oiga, y antes de meternos en los temas que pueden incidir en materia de salud ante la presencia del fenómeno El Niño, antes de eso, quería hacerle una consulta, usted que siempre está chequeando todos los aspectos que tienen que ver con la salud pública. La incidencia también del consumo de las drogas, ¿no? Nosotros vemos con preocupación cuando chequeamos los reportes del extranjero, calles de Filadelfia, en el estado de California, Los Ángeles, San Francisco también, ¿no? Ante el consumo del fentanilo, vemos estos cuadros tan deprimentes y tan terribles. Pero no hay que irse lejos, digo yo, porque a mí me toca también andar a diario por el centro, por la zona más céntrica de la ciudad. Y veo con preocupación también lo que ocurre acá en Guayaquil. ¿Cuál es el real impacto en estos momentos de estas acciones? Hoy Diario El Universo, por ejemplo, está haciendo pues, una referencia bastante amplia respecto al consumo, a las mezclas, ¿no?, de distintas drogas que van haciendo que incluso los chicos, las chicas, ya se vuelvan inmunes y cuando se los quiere recuperar es más complejo que antes, doctor. Sí, también saludar a Verónica Landeta, un gusto. Un buen día, y creo doctor. que buenos días, Verónica. El problema de las adicciones conlleva precisamente a tratar de un daño del sistema dopaminérgico límbico, que es el sistema de recompensa donde está involucrado varias partes del cerebro, el temporal, el frontal, el parietal y obviamente todo este sistema del comportamiento que tienen que ver también con parte de los sentidos. Entonces comienzan las adicciones con droga de apertura que se llama, y las drogas de apertura pueden ser el alcohol, puede ser el tabaco, la marihuana. Por eso es que nosotros que decimos, y lo digo como neurólogo, ningún adictivo es bueno. Nosotros en el cuerpo humano tenemos ya neurotransmisores y tenemos cannabinoides, tenemos parte de los morfínicos que precisamente lo utiliza el cuerpo para poder modular condiciones. Entonces, pero comienzas tú a embotar al cerebro de alcohol, de tabaco, de marihuana, y luego vienen las drogas de mayor kilotaje, como la heroína, que es parte del grave problema que tiene Guayaquil sobre todo, la cocaína y las drogas de diseño, que en este caso han generado graves inconvenientes. Cuando tú ves lo de Filadelfia, no te vayas muy lejos y tú mismo lo has visto, que la entrada a la 8, de todo ese caminar, tú ves al grupo de los zombies. Entonces, esa heroína que está mezclada con una serie de químicos y que también las contaminan. No es que los dealers y aquellos narcotraficantes y microtraficantes no contaminan. En todo caso, a veces dicen ahí, yo me fumo una creepy porque yo soy aniñado. Y la creepy tiene 10 veces más efecto que la marihuana común. Pero la venden la hierba muchas veces contaminada con heroína, muchas veces contaminada con cocaína, para hacer más efectos adictivas a las personas y no puedan salir. La adicción es una enfermedad catastrófica que verdaderamente solo permite para toda la vida estar en control y precisamente en ese espacio de mantenerse limpio. Entonces, definitivamente tiene otro impacto. El impacto en salud pública, como por ejemplo la accidentabilidad, el espacio de la violencia, las condiciones de enfermedades de transmisión sexual, ITS, VIH-Sida, la tuberculosis, y nosotros calculamos en un parte proyectiva que el 70% de las adicciones se encuentra en la provincia del Guayas. Entonces claro, allí también tenemos nosotros alto índice de VIH, alto índice de enfermedades de transmisión sexual y alto índice también de tuberculosis. Ahí. Por lo tanto, inclusive solamente para terminar esta parte, Alberto, que a la larga en la reforma de la ley de tránsito debería existir no solamente la prueba de alcoholemia, debe existir la prueba de adicción, porque conductores están manejando de forma drogados muchas veces y que han generado
gran parte del problema de mortalidad y de accidentabilidad. En la edición impresa, ¿no?, de hoy, de Diario El Universo, como decía, ¿no?, hay un trabajo periodístico muy interesante. Ellos ven, durante esta semana han estado dándole bastante fuerte al asunto del consumo de la droga. Hay un testimonio que me impresiona, ¿no? Una chica, Denise, tiene solo 25 años, está precisamente en rehabilitación en el Hospital de Neurociencias, lo que tradicionalmente conocíamos como el Lorenzo Ponce. Pero escuche, doctor, amigos oyentes y seguidores, dice ella: me fui a la calle, me drogaba, me prostituía y terminé con VIH, ¿no? Eso es parte del testimonio de esta joven, ¿no?, en medio de este problema, del cual muchos especialistas dicen que se ha complicado lo que tiene que ver con la desintoxicación, porque precisamente el consumo de varios tipos de droga los vuelve resistentes a los tratamientos. Y yo creo que por ahí va el mayor problema actualmente, Pancho. En realidad, parte de eso es que cuando comienzas a tener drogas de mayor de adicción, generas inclusive un grave problema. Pero el testimonio de ella es una parte, ¿no? Hay chicas adictas que se han embarazado. Uno ha tenido que mirar inclusive que los niños salen adictos, ¿no? Que a la larga un recién nacido con la mona, que es precisamente el momento de abstinencia, que es doloroso, que lleva a contorsionar todo el cuerpo, ver a un bebé con la mona es terrible, y la madre tiene que consumir para darle de consumir la heroína a través de su calostro, su leche materna. El problema es grave, es serio, pero no tenemos, de acuerdo al artículo 364 de la Constitución, incumplido, por supuesto, el problema de las drogas tiene que venir desde el Estado. Claro. Y esa composición no tenemos ETAT, no hay una coyuntura en los grupos de narcóticos anónimos, NA, que son verdaderamente un espacio que ha recuperado a muchos pacientes, y porque sus tradiciones, porque tienen un formato inclusive de los pasos de Minnesota, de la lectura del libro azul y de las condiciones. Esto tiene que ver con el espacio de la salud espiritual y también de la salud de comportamiento, y aquellas cosas que llevaron al individuo a drogarse, los vacíos y la desestructuración. En todo caso, una de los miembros del Foro Permanente de la Salud, la doctora Julieta Sañay, inclusive habíamos nosotros propuesto en algún momento, y era parte de su principio, es mirar inclusive un programa de prevención, que se puede. No solamente de pronto, si técnicamente uno quiere hacer genotipo, me he hecho el estudio del genoma en este espacio para el tema de adicción, pero dos cosas fundamentales como consejo a la comunidad. Sí, en la casa existe, en el segundo o tercer nivel de consanguinidad, problemas de alcohol y drogas, y tenemos una familia desestructurada, la potencialidad de adicción en ese niño es grande, más aún todavía en colegios que hay microtráfico y en barrios que hay microtráfico. Uh-huh. El problema es inmensamente grande y todavía no comenzamos a reformular las condiciones reales que debe de tener esto, que es desde los niños, de los colegios, desde la comunidad y sobre todo de la familia. Claro, y hay que hacer fuerza común. Yo entendería, ¿no? Hay un gran compromiso de parte del actual alcalde. Yo pienso que hay que abrir también ese canal de comunicación, ¿no?, para que esto se venga fortaleciendo. Estos programas que incluso vayan más allá de lo que ya viene haciendo el municipio de Guayaquil, ¿no? O sea, en el tema de la prevención. Importantísimo. Estamos conversando con el ex ministro de Salud Pública, Francisco Andino, y nos podemos quedar de largo hablando de este tema, sí, Pancho, pero hay otros tópicos también que precisamente quiere abordar Verónica Landeta. Claro que sí, es trabajar en este sistema de políticas públicas, que yo siempre digo, la gente no come con políticas públicas, sino que come acciones, digiere acciones ya en la práctica, ¿no?, para cuando definitivamente se le quiere dar una respuesta frente a tantas situaciones difíciles, y particularmente lo que tiene que ver con el tema de la salud. Pero obviamente, pues, estando en el mismo ámbito, queremos saber, por ejemplo,
¿En qué se debe trabajar ya que viene el tema del fenómeno del niño? Y bueno, muchos también tendrán que reforzar programas en ese sentido para poder prevenir enfermedades. Ahí, ¿cómo apuntamos, doctor? Bueno, terminamos la semana anterior un congreso que era sobre los espacios de participación comunitaria, resiliencia, que se trabaja en todo el mundo y que en el Ecuador no tenemos esos espacios de adaptación de la comunidad, sobre todo, y no solamente desde el gobierno, sino de los gobiernos autónomos descentralizados, inclusive de las juntas parroquiales, trabajar sobre la adaptación, pero para conocer la adaptación uno tiene que conocer el problema. El fenómeno del niño es un fenómeno cíclico de 3-7 años cada vez. Hemos tenido fenómenos que no han sido percibidos, como el del 2016. Nos toca un fenómeno del niño de 2023, pero que a la larga el clima es como cierto grado de condiciones que no son previsibles. Entonces, este tipo de amenaza, porque nosotros hablamos inclusive de que riesgo es igual amenaza más exposición sobre vulnerabilidad, el trabajo que uno tiene que hacer en la parte modificable del indicador es la vulnerabilidad, que tiene que ver con los seres humanos, con las comunidades, con los gobiernos, con las políticas públicas que se deben de dar. Entonces, el problema climático no es un problema solo de enfermedad. El problema climático es un problema de pérdidas de vidas, de pérdidas de bienes, de pérdidas del espacio productivo, agrícola, ganadero, piscícola, y obviamente de aislamiento de muchas veces, y encima lo que puede venir de las enfermedades emergentes y reemergentes, que pueden ser respiratorias, digestivas, de la piel o vectoriales, para lo cual hay que preparar a la comunidad. Hoy a las 10 de la mañana, Freddy Olmedo, que representa una fundación que está en la parte de resiliencia comunitaria, está presentando el lanzamiento inclusive de una balsa que a la larga era más o menos como mirar Babahoyo hace mucho tiempo atrás, es decir, viviendas que sobrenadan el río, ¿no? Y que a la larga, cuando el campesino se inunda, el campesino no sale de su tierra, y quiere estar ahí. Y esas balsas podrían ser parte de las soluciones donde en el tiempo, porque duran 2 años aproximadamente el efecto del fenómeno del niño, se calcula que puede ser febrero-marzo del próximo año un gran impacto. Deberíamos ya tener las lluvias de acuerdo al pronóstico. Miren que cambió inclusive el clima, y ojalá no venga, pero el problema no se trata de que hay que prepararnos para cuando venga, no, hay que prepararnos siempre para tratar de mirar que las amenazas climáticas o las amenazas de los desastres, los sismos, etcétera, pueden impactar sobre la salud, la producción, la vida, la pobreza, que la pobreza es igual a enfermedad. Entonces, nosotros sí le hemos dicho al gobierno que hay grupos humanos que quieren trabajar, y acá se juntó el Foro Permanente de la Salud, la Unidad Humanista, Draconiana, Orión Futuro, y otras organizaciones, Banco de Alimentos, y ALFE, por supuesto, que quieren inclusive ayudar a la comunidad, pero en forma técnica, en forma de programa, de preparación, y a la cual inclusive hay que mirar los graves riesgos. Mire, en el mapa que lo hemos visto nosotros, en la provincia del Guaya, todo pinta de inundación. De inundación, pero hay dos cantones que fundamentalmente están más agravados, que es Pedro Carbo e Isidro Ayora. Pero hicimos un congreso dirigido a los gobiernos autónomos descentralizados, pero solamente fue el delegado de la prefectura. De allí ningún otro gobierno autónomo descentralizado estuvo presente. Es decir, que trabajamos para que la gente comunique, y la comunicación debe ir desde los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno está con su dinámica por otro lado. Tiene el mayor impacto de medios de comunicación, es un oligopolio de los medios de comunicación el gobierno, pero no los utiliza para la educación, para la salud y para la prevención, inclusive hasta para el sistema de alerta temprana. Es más,
uno de nuestros miembros de este grupo técnico, que había tenido inclusive usuario y obviamente clave dentro de lo que es la condición de riesgo, lo quitaron, lo retiraron al ver que él estaba generando propuestas, en vez de llamar y decir, oiga señor, claro, y él nos ayudó en la pandemia, que es el arquitecto Héctor Hugo, especialista en ciencia de datos y especialista en territorialidad. Y usted viera la maravilla de los datos que se generan con este joven profesional de la Universidad de Guayaquil, investigador, y que ayudamos inclusive a la campaña de vacunación del gobierno, porque la campaña de vacunación por el CNE fue hecha la propuesta desde este grupo humano, y al final vemos nosotros que lo retiran, y donde uno podría mirar en los mapas dinámicos hasta el número de personas, cuántas viviendas existen, dónde debe de ir, cuál es el refugio que debe de tener. Le preguntamos al gobierno, estamos preparados, dice el gobierno, pero le preguntamos, y usted hagan una encuesta como radio, como emisora y como medio de comunicación serio, y dígale usted, si en caso de inundación, ¿a dónde tiene que recurrir? Todo el mundo va a decir el 911, y claro, nada más, pero debe de ir a un refugio. Obvio, claro. Entonces, no hay una educación, ni hay una prevención, ni un concepto de lo que se llama la resiliencia. Chile trabaja la resiliencia en sísmica, otros países en la parte volcánica. Nosotros tenemos una gran diversidad y tenemos que trabajar resiliencia, que no solamente es el espacio que tiene que ver con la economía, sino con la salud, la vida, la producción y el futuro. En 1998, la pérdida económica del Ecuador, 1997-98, fue de 2.800 millones de dólares con un PIB que llegó a 27.000 millones. El PIB del Ecuador hoy actualmente es 115.000 millones en el año 2022. Y la pérdida de venir el fenómeno del niño entre moderado a severo puede llegar hasta 7.000 millones de dólares de pérdida. Pero no estamos mirando el futuro del país, y ese es el tema que seguimos y seguiremos trabajando, no por el ámbito del gobierno ni los gobiernos autónomos descentralizados, sino por la comunidad y por las vidas de la gente. Claro que sí. Bueno, un gran diagnóstico nos ha hecho doctor Andino, porque entonces ya con todo el panorama que nos pinta, entonces no estamos listos. Sí. Porque no estamos activando ningún plan de contingencia que tendría que ver con, a lo mejor sí están identificadas las zonas, pero no hay un plan, obviamente, de educación, de comunicación, plan de contingencia para poder activar en el momento que se inunde todo, hacia dónde llevamos a la gente, cómo lo hacemos. Hay mucho que hacer. Claro, y incluso, ¿no? Como dice el ex ministro Francisco Andino, ¿no? Para atender otro tipo de emergencias. Claro, ahorita nos enfocamos en el tema de la eventualidad del fenómeno El Niño, pero hay otras amenazas, y en esto constantemente, permanentemente debemos de estar preparados. No lo quiero meter en camisas de 11 varas a nuestro directo amigo Francisco Andino, pero el 20 de octubre vamos a ir a votar. La pregunta, no le voy a preguntar a usted por quién va a votar, pero sí le voy a preguntar por qué no debemos votar los ecuatorianos. Bueno, yo creo que antes de eso debería referir que son 2 millones de personas ecuatorianos expuestos a los fenómenos de masa y a las inundaciones. 2 millones. Está calculado, está diagnosticado y hay los mapas. Pero para la política de Estado debe de ir precisamente de la mano de una condición de elección. Yo no votaría por aquellos que destrozaron el sistema sanitario, aquellos que eliminaron los posgrados en los médicos, aquellos que le eliminaron el Instituto Nacional de Higiene, aquellos que eliminaron el Servicio de Control de Malaria, aquellos que eliminaron el tema de epidemiología, aquellos que creyeron y dijeron que la salud era asistencialismo puro para después corromperla con todos los proveedores. Yo no votaría por el pasado. No ha dicho nada. Yo tengo que votar obligatorio. Yo tengo que votar y voy a votar. Y lo voy a decir, yo voy a votar por Daniel Noboa. Y obviamente no era mi candidato de la primera vuelta, pero es el momento en que el Ecuador necesita saber y transparentar que yo no voy a votar por el pasado, oprobioso, destructivo de la salud pública, donde se han cobrado miles de vidas y se ha generado inclusive todo este hecho, porque inclusive hasta la territorialidad, esto de las zonas, los distritos, los circuitos, fueron inventos de esta gente que más bien postergó la salud pública del más necesitado, del pobre ecuatoriano, y no de aquellos que inclusive la privatizaron
porque al momento de dejarlo inutilizada el 2012, la salud pública la comenzaron a privatizar para ser resuelta en la parte privada. Doctor, agradecerle, muy concreto, muy directo. A manera de broma decía, no ha dicho nada el doctor, ya lo dijo todo pues con esa respuesta final. Gracias por tener esa deferencia siempre con nosotros. Ya sabe, estamos en esta semana de aniversario, doctor, y son 20 años ya, ¿no? 20 años. 20 diálogo, años, ¿no? 2 décadas del diálogo, 37 diálogo. como estación radial. Y para nosotros siempre es grato tenerlo, ¿no? Poderle consultar estos temas que en materia de salud pública estamos analizando permanentemente. Un abrazo a la distancia. Un abrazo y también saludarlos a ustedes en su aniversario y un saludo cordial a Eduardo Mendoza, directo amigo y radiofusor, y obviamente a todo el equipo de I99. Un abrazo. Muchísimas gracias. El ex ministro de Salud Pública, Francisco Andino Rodríguez, ¿no? Compartiendo con nosotros esto.